Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 162 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va, Cuchu? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo van todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Todo bien, tranquilo, por ahora. Luego del febril cierre de listas que no lo dejó ni dormir a Totó Ibáñez. Bueno, vamos con varios temas que nos fueron acompañando a lo largo de las 3 temporadas, varios capítulos de Truco Gallo que tiene que ver la cuestión cambiaria en una economía bimonetaria como la Argentina y la cuestión de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y en el medio, como telón de fondo, las tensiones cambiarias en medio de un periodo ya electoral. Ya no estamos en un periodo preelectoral, sino ya en un periodo electoral. Ya están posicionados los diferentes frentes, las diferentes coaliciones, ya se conocen los candidatos, ahora habrá que ir a las PASO, luego a las elecciones y definir la correlación de fuerzas, por lo menos desde el punto de vista electoral. Y hay tensiones en el dólar, que es un tema que, bueno, sube el dólar en la Argentina y genera inestabilidad, ruido, preguntas, casi que las mismas preguntas de siempre, además, ¿no? Las mismas preguntas en términos cíclicos. El dólar libre, o lo que se presenta como el dólar blue, azul o triste, no sé cómo puede estar triste alguien que cotiza 180 pesos. El dólar solidario, o presentado mediáticamente como solidario, está a 168 pesos con 30 centavos. El contado con liquidación está a 170 pesos. Y el dólar Banco Nación, que sería como el dólar, lo más parecido al dólar oficial, está a 101 pesos con 75 centavos. Cuchu, primeras preguntas en el consultorio de Cuchu Zayat. ¿A qué se debe estos movimientos del dólar, donde se supone que hubo una muy buena liquidación de las exportaciones, una muy buena entrada de dólares? La Argentina no tiene compromisos en dólares con los acreedores en lo que va del año. Los compromisos que tendría que resolver con el Fondo Monetario, bueno, lo vamos a desarrollar en este episodio, parecerían estar resueltos con los derechos especiales de giro, con el dinero que el propio fondo va a enviar al fondo para pagarle al fondo. ¿A qué se debe la tensión? Me tiran tomates si digo que en realidad en el mercado de cambio no hay problemas. Y sí, ya me están tirando tomates. Entonces, el punto ahí cuando aparece el dólar es que estamos hablando del dólar blue. Porque vos ahí mencionaste todos los otros dólares, incluso si querés sumale el dólar mayorista. El dólar mayorista es donde en realidad se canalizan casi todas las operaciones del mercado de cambio oficial. Está a 96,68. O sea, un poquito debajo de los 100. Todo ese mercado. Es el dólar que utiliza alguien para exportar, no sé, para importar una moto o exacto, un fertilizante. Todo el tipo. Sí. O un bien de capital. Exacto. O para pagar deuda. Para pagar deuda, privadas, públicas, para la compra, como para las exportaciones. Obviamente que lo que se exporta depende de lo que exportes. Después tenés las retenciones sobre ese valor de 96,68 día del 29 de julio, ¿no? Entonces, vos tenés el mercado de cambio bajo control. Y además, no hay duda de que está bajo control, porque el control de cambios que hoy existe en Argentina es fortísimo. Digamos, incluso es más intenso, digamos, mucho más estricto que el que existió en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e incluso en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner. El actual control de cambio... Control de cambios es la palabra que mediáticamente es el cepo, lo que se presentaba como cepo. Mediáticamente, pero es un sistema que yo lo defino de control y administración de las divisas escasas que tiene la economía argentina. Déjame meter una línea ahí. Es en cierta medida algo que ocurrió casi, voy a decir una barbaridad, me van a tirar los tomates a mí, casualmente también porque en el medio, cuando ocurre la pandemia y aparece todo el ATP y todas las asistencias,
eso sacó de la cancha un montón de gente que en otras condiciones podría estar habilitado para comprar dólares. No, bueno, y además porque solamente se puede comprar dólares, los llamados dólar ahorro, digamos, $200. Y además ahí es la cotización, no ese 96 que yo te mencioné, es el que mencionaba Dani, el dólar solidario, el denominado. 170. Claro, entonces, pues bueno, digamos, primero tenés eso, que son solo $200, que es 170, y además tenés un montón de restricciones aún mayores de lo que ya existía, que si, además, si tenés de ATP o algún tipo de beneficio, o lo que tenías del IFE. Entonces, bueno, incluso, digamos, hubo 2.000 empresas que compraron divisas y que habían recibido el ATP y ahora tienen que devolver el ATP. Obviamente que si agarrás 2.000 empresas son pocas, porque se entregaron ATP a más de 300.000 empresas. Pero a lo que voy es que en el mercado de cambio oficial, digamos, está bajo control. Ahora bien, una situación irregular, digamos, en términos estructurales. Una situación, digamos, compleja, difícil, porque lo que habla de que no tenés dólares. La economía argentina no tiene dólares suficientes. Dicho esto, digamos, porque si no ya, más que tomate, me van a tirar piedra, tengo que decir que existe otro tipo de cambio que es el que vos mencionabas, dólar blue. No sabía que lo llamaban triste también. No sé, pero bueno, el dólar blue, el dólar marginal, el dólar paralelo. Dentro de ese total del mercado de cambio es insignificante a nivel de volumen. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, y yo creo que aquí viene el punto esencial para entender, para mí, el tema del dólar blue. Es un potente, pero muy potente factor de perturbación de la estabilidad económica y financiera e interviene directamente sobre las expectativas de devaluación y sobre las expectativas políticas. ¿En qué sentido? Si no tenés elecciones, es, bueno, el gobierno está manejando bien o mal la economía. Bueno, la tenés como, se actúa como referencia esa cotización del dólar blue. Y si tenés elecciones, y como estamos ya en la campaña electoral, interviene en la generación de profundizar esas expectativas negativas vinculadas con una futura devaluación, como también del manejo económico por parte del gobierno. Vos fíjate que gran parte de los consultores y que llevan a, después que las empresas o empresarios lo repitan, es, bueno, después de las elecciones viene la devaluación. Entonces, la devaluación significa una fuerte devaluación, porque la verdad que el gobierno, como lo mencionamos en otra oportunidad, hasta el primer trimestre de este año fue ajustando el tipo de cambio oficial, el que yo te mencioné, mayorista, acompañando la inflación. A partir de ahí empezó a actuar como un ancla inflacionaria y ajusta, pero muy poquito. Por ejemplo, en julio va a terminar con un ajuste del tipo de cambio, o sea, con una devaluación del 1%. El mes anterior también fue del 1%, o sea que no es que lo mantiene congelado, con un ajuste muy, muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, después de las elecciones va a haber una fuerte devaluación, no va a ser del 1%, va a ser más elevada. Entonces, ahí va generando expectativa de si bueno, si va a haber devaluación después de las elecciones, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? ¿Qué es lo que puede hacer un especulador? Bueno, me cubro antes. Y entonces empieza a haber más tensión en el mercado de cambio. Como no pueden comprar, entonces dice, bueno, trato de, no todo, porque es en negro la plata que se maneja, o sea, no registrada, va al dólar blue. Eso es una partecita, pero la otra partecita, y que para mí no es menor, es que es la variable para generar incertidumbre, el dólar blue. Es un mercado tan, pero tan pequeño. Para decirlo más claro, ¿cuánto puede mover? ¿Qué es lo que pueden imaginar de lo que mueve el mercado de cambio del dólar blue, teniendo en cuenta lo siguiente, que en el mercado oficial, diariamente, depende de los días, ¿no? Pero vamos a hacer un promedio, casi 250 millones de dólares en todo ese mercado oficial. Bueno, ¿cuánto mueve el mercado blue, el mercado marginal? De acuerdo a lo que dicen también los operadores, ¿no? Porque tampoco, obviamente que no hay registro.
¿Cuánto puede mover? Estoy preguntando. 5 millones, 10 millones, 20. Sí, 5 millones. 5 millones. Claro. Entonces, yo simplemente Ahora, esto es descriptivo, pero está bien. obviamente que tiene un factor muy Es, importante ese es el punto. Ese es el punto, digo. Los efectos posiblemente objetivos sean muy menores, los efectos simbólicos o subjetivos son mucho mayores que lo que en términos numéricos significan, digamos. Así es. Y ahí está la duda, y ahí me parece, de ahí surge la idea del dólar electoral. Y la tentación que uno siempre tiene es esta cuestión de decir, bueno, hablaste 1000 veces de la economía dolarizada, la economía bimonetaria o la cultura dolarizadora de la Argentina. Ahora, siempre da la impresión como que eso no se termina de resolver, no se termina de explicar, o de subsanar, o de... porque también no solo estamos hablando de algo minúsculo, también estamos hablando de algo que de alguna manera es ilegal, ¿o no? Sí, es ilegal, pero bueno, por eso es marginal. A la vez, hay un punto que también quiero ser sincero. La verdad, yo no esperaba para mediados de julio que haya tensiones en el mercado marginal. Sí para mediados de agosto. ¿Por qué? Porque las elecciones son el 12 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa si vos tomás, digamos, como es un mercado marginal, agarrás y empezás a mediados de julio? Y la verdad que si fuesen los grupos de poder opositores o la oposición política o en el sector financiero que son opositores y empezasen a mediados de julio, bueno, la verdad que vos podés generar esa inestabilidad actual, pero vos le das la posibilidad al gobierno de hacer intervenciones más puntuales precisamente para disminuir esa tensión y pasa a ser un activo del oficialismo. Imaginemos, digamos, estaba a 185, ¿no? Llegó a 185 en esta semana, ahora bajó a 180. ¿Cuál era la expectativa y qué es lo que está jugando en el mercado? Que supere los 195 del 26 de octubre del año pasado, del 2020. Y que en ese momento lo que se planteaba es que rápidamente va a llegar a 200 y después de 200 no tiene techo. Bueno, lo que apunta es que en las elecciones, en el momento de las elecciones, este dólar blue esté en esos valores o supere. Entonces ahí es donde es, como bien decís vos, Pablo, es un factor simbólico y psicológico que interviene sobre las expectativas sociales económicas y políticas. Entonces decía, bueno, hay que llevar el dólar a 200. Digamos, eso es, digamos, es como el sueño húmedo que tiene cualquier, digamos, grupo opositor que aspira a que el título sea el dólar a 200. ¿Entendés? Entonces, bueno, pero si vos te adelantás, vos también le estás dando posibilidades al contrincante, y en este caso sería al gobierno, para que si tiene la habilidad para intervenir sobre los mercados, evitar que pase eso. Porque claro, la verdad, quien tiene más espaldas para poder ingresar en esos mercados, en todo, el contado con liquidación, el dólar MEP, es el gobierno. Más claro, aún, con lo que mencionaba Dani, que tuviste una muy buena liquidación de dólares y que las reservas algo se pudieron recomponer. Hoy es jueves, hoy a la mañana hablaba con un funcionario que también decía que en este sacudón había intervenido el aguinaldo, y el aguinaldo sin ganancias, aquella medida que se toma de modificación desde el punto de vista legislativo, y que eso había dejado un resto ahí en algunos sectores medios y que eso había migrado hacia el dólar blue y que de alguna manera el tema se acotaba ahí. Te pregunto si eso ves efectivamente que es así, y te hago una pregunta más de fondo, que es una pregunta que yo siempre me hago. Si hay alguien jugando a la timba, tratando de que el dólar se escape para arriba, y eso no ocurre, hay alguien que está perdiendo plata. Y sí, pues es lo que, digamos, a los que apostaban durante el año pasado que compraban a dólar a 195 y esperaban que el dólar esté a 200. Hoy, digamos, en términos reales han perdido en dólares un facote de plata. Digamos, en el sistema financiero vos siempre tenés que pensar lo que es el costo de oportunidad. De vos invertís algo
Pero si no lo haces, si hubieses dejado de invertir o invertís en otro activo, vos comparás. Eso es un costo de oportunidad. ¿En cuál te conviene, una u otra? Bueno, el que compró dólar a 195 y se quedó con esos dólares, bueno, y después el dólar bajó a casi 150, pero a la vez también tuviste una opción de invertir en un plazo fijo en pesos. Y bueno, hoy para tener esos mismos pesos que compraste a 195 y el dólar blue tendría que estar casi a 230, 240. ¿Me entendés? Digamos, si quedó claro a nivel de lo que es la pérdida financiera, no es que, bueno, si en octubre del 2021 el dólar llega a 195, terminé hecho. No terminaste hecho. Vos perdiste un año de renta, de otra renta que podías tener. Eso es lo que se llama costo de oportunidad en la inversión financiera. Pero insisto con esto, ahí hay alguna gente que está metiendo dólares en el mercado para tratar, o sale a comprar para tratar de generar esto y a riesgo de perder, digamos, o son de alguna manera, dicho de manera genérica, perejiles que se comen la curva, que el dólar se va al carajo y van a comprar. Eso te No, hay de todo, Digamos, primero, digamos, quiero responder. Lo del aguinaldo puede ser. Tampoco es todos los que cobraron aguinaldo es que tienen una capacidad de ahorro fenomenal, ¿no? Entonces, es discutible, Al revés, yo pienso que muchos de los que cobraron aguinaldo fueron para cubrir deudas o cubrir deuda vinculado con tarjeta de crédito. Entonces, es discutible en el sentido de que haya sido un factor central, digamos. Sí podía haber agregado algo, pero con un mercado tan chico no sería tan tajante. Y después, en el dólar blue, como te decía, se gana y pierde los perejiles como los grandes, en el sentido de los que quieren especular. Después hay un consumidor, si querés, un comprador, que independientemente de lo que pase en la economía, compra dólares, no le importa, no está pensando en el tema financiero, sino que está pensando en su tranquilidad espiritual. Entonces, ahí ya corre por otro carril. Y además, digamos, en el dólar blue lo que interviene mucho es toda la economía en negro que hay, digamos. Entonces ahí es donde también, y los excedentes de la economía en negro, o sea, las ganancias que hay de economía en negro. Pero ese es el famoso dólar blue que, como bien ha sido redefinido en Truco Gallo, hoy ya es un dólar electoral. Bien, hemos repasado un tema que seguramente va a ser un tema de campaña. Se está instalando la cuestión económica en la campaña, y todos los estudios de opinión pública, cuando se le pregunta a la sociedad los temas que más le preocupan, va cediendo, va disminuyendo la importancia de la pandemia, del COVID. Esto producto, entre otras cosas, de que pareciera ser que estamos ante el principio del final de la pandemia a partir de la vacunación masiva. Y crece la cuestión de la economía, del trabajo, del empleo, del poder adquisitivo, del ingreso y demás. Y el dólar, como bien lo describía Alfredo, es un factor disruptivo hasta desde el punto de vista cultural, digamos, de alguna manera. Es un tema de tensión. Sube el dólar y hay una tensión. Es como un síntoma de que algo está pasando en la economía, digamos. Y eso está capilarizado en muchos sectores de la sociedad, no solo en los que intervienen en el debate o en los actores económicos que definen las cuestiones, sino está en la tapa de los diarios, en los portales, en los zócalos de los programas de noticias. Así que habrá que seguir de cerca esta tensión cambiaria y tensión política. Será hasta la próxima entonces, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos y todas. Hasta la próxima, Toto Ibáñez. Saludos, muchachos, nos vemos el próximo episodio. Muy bien, y hasta el próximo episodio para todos ustedes. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.